San León Magno, Papa y Doctor de la Iglesia, 10 de noviembre. Sale repentinamente de la oscuridad para iluminar su siglo. Antes del 440, sabemos de un acólito León que lleva una epístola de la Iglesia de Roma a la de Cartago, 418. De un diácono León, ornamento de la Iglesia romana y del divino misterio, a quien Juan Casiano dedica sus libros sobre la encarnación de Cristo, 430. Y de un sacerdote León, tan influyente en la corte pontificia, que San Cirilo de Alejandría le escribe para interesarle en su favor contra Nestorio, 431. En el verano del 440, este sacerdote, este diácono, recorre los caminos de Francia, va del campamento a la ciudad y de la ciudad al campamento, y negocia en nombre de Roma imperial con los prefectos y generales del imperio. Se le considera ya como un hábil diplomático. En medio de estas negociaciones le llega la noticia de su encumbramiento. Ha sido elevado al trono de San Pedro. Conocedor como nadie de las circunstancias que atravesaba el mundo, San León ha visto con toda claridad los nuevos destinos que la providencia preparaba a la Roma cristiana. Ella, decía a los romanos, extenderá el derecho del imperio divino a los pueblos lejanos donde no alcanzó la dominación terrena. Vencida, completará la obra que sus triunfos habían dejado incompleta. De la violencia dejará paso a la fascinación, de la opresión a la justicia, de la imposición a la enseñanza del derecho y de la caridad, y, reina en la paz como en la guerra, dominará el mundo entero. León es uno de los hombres que más trabajaron para consolidar este poderío benéfico de la nueva Roma. Sus 20 años de gobierno son una gloriosa cadena de triunfos contra la barbarie, la tiranía, la soberbia y el error. Las fuerzas más terribles se estrellan ante la majestad de su presencia, ante el poder de su palabra, ante la penetración de su espíritu. Todo su reinado es la obra maestra de un jefe, de un político, de un profundo conocedor de las almas. Cuando sube a la cátedra de San Pedro, el imperio agoniza. Los generales intrigan, los ejércitos se rebelan, los emperadores se suceden como las sombras, y los pueblos gimen bajo el azote de la invasión. Dos hombres amenazan a Roma con un gesto aterrador. Desde África, el cojo Genserico, hombre que nunca se cansa de invadir y de saquear. Desde la orilla del Danubio, el chato, pálido y monstruoso Atila, el astuto diplomático que desde su ciudad de madera celebra con alegría salvaje las dolorosas convulsiones del imperio moribundo. Rechazado por los campos de Cataluña, Atila pasa los Alpes y se arroja sobre Italia. Quiere vengar en Roma su fracaso. El terror se apodera de todos los corazones ante aquellos guerreros innumerables de frentes aplastadas, de ojos hundidos, de color amarillento, sedientos de botín. Los generales se esconden, el emperador huye. Todos vuelven su vista hacia el pontífice, en quien ven la única fuerza capaz de impedir la ruina universal. Lleno de piedad, León sale al encuentro del conquistador, acampado a las puertas de Mantua. ¿Qué sucedió en aquel día? ¿Apareció acaso al lado del pontífice una figura misteriosa, dispuesta a desenvainar la espada llameante? Fue más bien un capricho de aquel hombre, capaz de sacrificar miles de vidas, por el gusto de decir un chiste, o pronunciar una palabra memorable que fuese adorno de la historia.
Solo sabemos que los ojillos del bárbaro se alegraron al ver al sumo pontífice de los cristianos entrar en su tienda suplicante. Y sabemos también que la elocuencia del embajador fue tan insinuante, tan persuasiva, tan victoriosa, que el rey de los hunos dio la orden de retroceder. Y mientras León entraba en Roma, aclamado por la multitud que le debía la vida, él se moría tal vez de pena por haber sido vencido por un obispo desarmado y haber renunciado a la más gloriosa de sus hazañas. Esto era en el 452. Poco después, San León escribía: «Quiera Dios que estos males sirvan para la enmienda de los que sobreviven, y que, una vez que se ha terminado la desgracia, se terminen también las ofensas. Será una gran misericordia de Dios que, aparte de los azotes, convierta los corazones». Pero el imperio estaba podrido. Ni las ofensas cesaban, ni se detenían los castigos. Valentiniano asesinaba a Aecio. Máximo asesinaba a Valentiniano. El ejército descuartizaba a Máximo. Eudoxia llama a Genserico para vengar una ofensa, y Genserico se presenta en las bocas del Tíber con un escuadrón formidable. Ni en sus homilías ni en sus cartas habla nunca León de estos hechos, ni recoge estos nombres. Todos le parecen igualmente despreciables. Una vez más, Roma se salva de la destrucción, pero aún así el castigo era espantoso. Moros y vándalos se derramaron por las calles como fieras. Nadie murió, pero todos quedaron en la miseria. Fue un saqueo de 15 días. Centenares de carros salían diariamente. Los barcos transportaban por el Tíber los vasos de las iglesias, las tejas de bronce de los antiguos templos, tapices y estatuas de palacios. León rezaba ante las reliquias de San Pedro, abrumado por el pesar, y consolaba al pueblo, predicándole el arrepentimiento. Recordando estos hechos y la facilidad con que el corazón humano olvida las mayores de las tragedias, decía algunos años después: «Mi corazón está lleno de tristeza e invadido por un gran temor, porque están en peligro los hombres cuando son ingratos con Dios, cuando se olvidan de la misericordia que ha tenido, no se arrepienten después del castigo, ni se alegran con el perdón. Tengo vergüenza de decirlo y, sin embargo, no puedo callarlo. Hay más entusiasmo por los demonios que por los apóstoles, y atraen más público los espectáculos estúpidos que los bienaventurados mártires. Y sin embargo, ¿quién ha salvado esta ciudad? ¿Quién la ha sacado de la esclavitud? ¿Quién la ha librado de las matanzas? ¿Son acaso los juegos del circo o la protección de los santos? Son las oraciones de los santos las que han mitigado la sentencia de la justicia divina, y gracias a ellas nosotros, que hemos merecido la cólera, podemos tener alguna esperanza del perdón». Pero no es solo Roma la que sufre. Toda la cristiandad arde en las luchas, hierve en errores, tiembla en incertidumbres y se estremece de angustias. La mirada de León está en todas partes y su caridad abarca todas las miserias. Reprime a los maniqueos en Italia, establece el orden jerárquico en la Galia, alienta a las iglesias de África, presas del arrianismo vándalo, interviene en la península de los Balcanes para cortar abusos y mantener la disciplina, y pone un dique en España a los excesos del priscilianismo, que volvía a extender su sombra en todos los rincones del mundo. En Oriente ha empezado a extenderse una nueva herejía, el monofisismo de Eutiques. El patriarca de Alejandría favorece al hereje, la corte le apoya, su austeridad le gana la simpatía del vulgo, todo se reúne en contra de la ortodoxia. Pero aparece la carta de San León a Flaviano de Constantinopla, exposición serena y profunda de la cristología católica que, en el caos de las discusiones, será el guía más seguro para todos los espíritus sinceros. Y viene luego el concilio de Calcedonia,
Desde Roma, León lo mueve todo. Deshace las intrigas, esquiva todas las dificultades y doblega los espíritus. Triunfa la verdad. Dioscoro y Eutiques marchan al destierro y los 500 obispos gritan poseídos de un entusiasmo muy oriental. Pedro ha hablado por boca de León. La grandeza del obispo de Roma, su previsión, su habilidad política, su discreción, siempre firme e inexpugnable en materia de fe, sobresalieron de un modo magnífico en esta lucha, que disipó en poco tiempo uno de los errores más peligrosos y más sutiles. No obstante, aquí y allá quedan aún los restos del incendio. Con el espíritu tenso en dirección al oriente, León tuvo que luchar todavía contra las grandes potencias eclesiásticas del Imperio bizantino, siempre ambiciosas, contra la violencia de los monjes fanáticos, contra las agitaciones cismáticas de Egipto y Palestina, contra las intenciones interesadas de los concilios y contra las suspicacias de los soberanos. Ante estas tinieblas brilla su celo pastoral y las virtudes de una elocuencia grave, serena, majestuosa. Inconmovible en la noble serenidad de su ser, León habla como escribe, como piensa, como siente, como actúa, como un verdadero romano. Los patricios degenerados que le acompañaron en su embajada al rey de los hunos debían recordar en su presencia a sus colegas de la República, aquellos hombres que de ninguna prueba se dejaban doblegar. Se muestra como un defensor rudo y austero de la disciplina eclesiástica, al campeón indomable de la fe. Este hombre fue más de acción que de letras. No hay en sus escritos reminiscencias clásicas, y en cuanto a la literatura cristiana, apenas podemos descubrir que había leído a San Agustín. No disimula su desprecio por la filosofía de este mundo. Ese artificio ha sido inventado solamente para luchar por los hombres. Como en la diplomacia todo debe ser franqueza y claridad, del mismo modo que en el discurso solo hay que buscar la exposición de la verdad, sin rodeos ni artificios. Su frase obedece a un ritmo exquisito que se ha llamado cursus leonino. Hay en ella frecuentes antítesis y comparaciones, y no desprecia imitar a San Agustín en los juegos de palabras. Todo hombre lleva el sello de su época y León le llevaba al emplear estas elegancias de una retórica decadente. Se complace en ellas, pero sin cubrir jamás la lucidez maravillosa de su pensamiento. Su objeto exclusivo es exponer las verdades doctrinales o pastorales. Nunca se utiliza, ni se detiene en consideraciones filosóficas, ni pierde el tiempo en escrutar los misterios de la fe. Su confianza en la razón es muy escasa. Huyan, dice en una homilía, de los argumentos de las doctrinas mundanas. Eviten las conversaciones venenosas de los herejes. Su misma carta a Flaviano, tan celebrada por el concilio de Calcedonia, es solo una exposición concreta de la teología cristológica, pero sin la doctrina abundante de San Cirilo, sin la ciencia escolástica de Teodoreto. San León es un sublime catequista y además un maestro de la doctrina moral católica, moralista lleno de precisión, de comprensión y de claridad. Propone la ley, pero sabe investigar el espíritu de la letra. Su guía es aquella máxima suya que también representa su genio y el de la Iglesia romana. La tradición de la Iglesia es la ley.